Hola, en este video vamos a ver ejemplos de cómo formar una sal a partir de una fórmula molecular y cómo hacer la reacción de formación de esta sal. Lo que tenemos que recordar es que una sal estaba formada o se formaba a partir de la reacción de neutralización entre un ácido y una base. El resultado de esa neutralización iba a ser una sal más agua. Y esto nos da la información, además, de que el ácido que reacciona va a ser el que aporte el anión de la sal, es decir, la parte negativa de la sal. Y la base, por otro lado, va a ser, o el hidróxido, va a ser quien aporte el catión metálico de esa sal. Entonces, con esta información, nosotros podemos ir construyendo quiénes son los precursores de esta sal que reaccionaron en una reacción de neutralización. Veamos este ejemplo. Tenemos una sal que tiene como catión metálico a un átomo de hierro. El átomo de hierro puede estar utilizando un número de oxidación más 2 o más 3. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que yo sí puedo saber es que la base que formó esta sal es un hidróxido de hierro. Puede ser hidróxido férrico o hidróxido ferroso. Lo siguiente que puedo conocer es que la parte negativa de esta sal viene de un ácido que va a ser un oxoácido porque esta sal tiene átomos de oxígeno y ese oxoácido además es un oxoácido del átomo de nitrógeno. ¿Sí? Lo que tenemos que averiguar por siguiente es cuál es el número de oxidación que está utilizando el átomo de nitrógeno en este anión. Entonces, para eso nosotros sabemos que el número de oxidación del átomo de oxígeno es menos 2. Por lo tanto, en este anión yo tengo un total de 4 cargas negativas, porque hago menos 2 por 2 átomos de oxígeno y eso me da menos 4. El número de oxidación del nitrógeno puede ser más 3 o más 5. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que la suma de los números de oxidación, tanto del nitrógeno como del oxígeno, me va a tener que dar una carga negativa, porque esta especie que está formando la sal es un anión. ¿Bien? Entonces, pruebo los dos números de oxidación que tiene el nitrógeno y voy a ver que hay una sola posibilidad de que esta especie me dé un anión. ¿Por qué? Porque si el número de oxidación que estuviera usando el nitrógeno acá fuera de más 5, si hago la cuenta más 5 menos 4, esto me da más 1. Entonces esta especie no sería un anión, sería un catión. Y no puede ser, porque no estaría formando una sal. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, lo que yo sé es que el número de oxidación que está utilizando el nitrógeno acá tiene que ser más 3. Y como es más 3, yo hago más 3 menos 4 y me da el resultado de menos 1. Entonces, esta es la carga que tiene efectivamente este anión que está entre paréntesis. ¿Bien? Es decir, que si todo este anión tiene una carga de menos 1 y yo tengo 3 veces este anión unido al hierro, quiere decir que tengo un total en esta sal, un total de menos 3 cargas o de 3 cargas negativas. Por lo tanto, para cumplir la electroneutralidad de la sal, el hierro tiene que estar utilizando un número de oxidación positivo de 3, para que 3 menos 3 me dé 0. ¿Bien? Por lo tanto, el hierro está utilizando su número de oxidación más 3. Significa que este más 3 de la carga que tiene el catión férrico está siendo neutralizado o contrarrestado por las 3 veces menos 1 que tengo en este anión nitrito. ¿Bien? Entonces, una vez que ya averiguamos cuáles son los números de oxidación de cada elemento, ya podemos saber quiénes son los precursores de esta sal. Como dijimos al principio, el hierro va a estar aportado por un hidróxido de hierro. ¿Cuál va a ser ese hidróxido de hierro? El hidróxido del hierro
con el número de oxidación más 3. Por lo tanto, tengo que poner 3 oxidrilos. Como el hierro está utilizando su número de oxidación más alto, entonces este hidróxido se va a llamar hidróxido férrico. Esto tiene que reaccionar con un ácido para dar una sal. Por lo tanto, esta parte negativa, este anión, NO2, viene de un ácido, que como ya dijimos es un oxoácido de nitrógeno. ¿Qué le falta a esta especie que sabemos que tiene una carga neta de -1 para ser un ácido? Hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? Si este anión tiene una carga de -1, poniendo un hidrógeno solo, ya completo la neutralidad de toda la molécula. ¿Sí? Si quiero, puedo chequear que la suma de los números de oxidación me dé 0. Yo sé que el hidrógeno tiene +1, el nitrógeno dijimos que actuaba con +3, el oxígeno con -2. Entonces tengo un total de 1 más 3, 4 cargas positivas y un total de 2 por -2, 4 cargas negativas. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula molecular del ácido que formó esa sal. Este ácido, como dijimos, es un oxoácido y está utilizando el nitrógeno su número de oxidación positivo más chico. Por lo tanto, este se va a llamar ácido nitroso. Porque recordemos que en los oxoácidos el sufijo oso se utilizaba para los números de oxidación más pequeños. Como dijimos, la reacción de neutralización me va a dar como resultado una sal. La sal es la que teníamos al principio, que está formada por el catión férrico y el anión de este ácido. Y además se van a formar moléculas de agua. Lo próximo que tenemos que hacer es nombrar a esta sal. Y como sabemos, el nombre de la sal va a ser el nombre del anión del ácido más el nombre del catión metálico. El anión de este ácido, si el ácido es ácido nitroso, sabemos que en el caso de los oxoácidos cambiamos el sufijo oso por el sufijo ito. Por lo tanto, este anión es el anión nitrito. Y el catión es el catión férrico. Por lo tanto, esta sal se llama nitrito férrico. ¿Bien? Y por último, como en toda ecuación química, lo que tenemos que hacer es balancear la masa de toda la ecuación. Para esto, yo lo que les recomiendo es empezar balanceando siempre el átomo metálico. Luego continuamos balanceando al anión del ácido como una especie única, ¿sí? Como un bloque. Y por último balanceamos los hidrógenos. ¿Bien? Entonces, en este caso vemos que tenemos un átomo de hierro en el lado de los productos y un átomo de hierro en el lado de los reactivos. Por lo tanto, este átomo de hierro ya está balanceado en su masa. Continuamos con la especie del anión del ácido. En este caso, este número 3 nos está indicando que tenemos 3 de este anión nitrito. Y si vamos al lado de los reactivos, vemos que solamente tenemos una especie nitrito. Por lo tanto, debemos colocar un número 3, un coeficiente 3, adelante de la molécula del ácido, que es el que me aporta las especies nitritos. De esta forma ya tengo balanceado. Y por último, chequeo qué pasa con las moléculas de agua y los hidrógenos. Si cuento los hidrógenos del lado de los reactivos, veo que tengo 3 acá y 3 acá, por lo tanto tengo 6. Es decir, que tengo que poner un coeficiente de 3 adelante de la molécula de agua para que me queden 6 átomos de hidrógeno en el lado de los productos. Y si hice todos estos pasos bien, puedo corroborar que la cantidad de átomos de oxígenos
sea la misma en el lado de los productos y en el lado de los reactivos. En el caso de los productos tenemos 3 átomos de oxígeno acá, más 2 por 3, 6 átomos de oxígeno acá. En total 9 átomos de oxígeno. Si venimos al lado de los reactivos, tenemos 3 átomos de oxígeno acá y tengo 2 por 3, 6, 9 átomos de oxígeno total. De esta forma, entonces, construimos la ecuación de formación o la ecuación de neutralización que formó a esta sal, que nombramos como nitrito férrico y realizamos el balanceo de la ecuación.